Romanos 12:5. Lo leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El domingo pasado estuvimos estudiando Romanos capítulo número 11 y el último versículo que terminamos es el versículo 36 del capítulo 11, dice así: porque de Él, refiriéndose a Dios, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo ha llegado a la conclusión de que todo lo que existe, todo lo que pasa alrededor es para la honra y la gloria del Señor. Él es el que se merece la alabanza, la gloria, y todo es por Él y para Él, porque Él así lo ha decidido. Es la voluntad de Dios. Todos nosotros hemos entendido que dependemos de la voluntad de Dios y nos sometemos voluntariamente a nuestro Dios para que Él dirija nuestras vidas, y eso nos ha hecho siervos del Señor. Incluso nos ha hecho sus hijos, sus servidores. El apóstol Pablo entendió esto, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, porque Él las ha creado. Él es dueño de todo lo que existe. Aunque muchas veces decimos, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi dinero, mis hijos, Dios nos los ha prestado incluso a nuestros hijos. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y en un instante, Dios podría hacer que todo lo que tenemos se vaya de nosotros, porque es de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honrarlo con todo lo que Él nos ha prestado a nosotros. Incluso el lugar en donde estamos rentando, el dinero que recibimos por el trabajo, es porque Dios nos da la salud, nos da la vida, nos da la fuerza, nos da el aire para respirar, y por eso podemos ganar ese dinero para pagar la renta de ese lugar. Es de Él también ese lugar, es donde usted habita. Así de que todo le pertenece a Dios, y todo ser humano debería de entender eso. Y aquellos que han sido más bendecidos deberían siempre estar más agradecidos con el Señor. Me encanta ver a los hombres de la Biblia: David, Salomón, Job, también tenemos a Jacob, tenemos a Abraham y otros hombres de la Biblia que eran millonarios literalmente. Pero ¿sabe por qué Dios los había bendecido tanto? Porque eran hombres temerosos de Dios. Y aunque tenían tantas riquezas, dice usted que ya pasó en la lectura de Génesis, de Éxodo, se da cuenta la riqueza con la que muchos de esos hombres de Dios habían vivido. Pero sobre todas las cosas, esos hombres habían sido bendecidos y prosperados porque Dios había visto que esos hombres eran ricos espiritualmente. Es decir, eran hombres que amaban a Dios, que se postraban ante Dios, que estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, incluso si tenían o no tenían nada. Ellos estaban dispuestos a entregarse a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Él ha creado todo lo que existe: el cielo, la tierra, el universo, las galaxias, todo lo que existe Dios lo ha creado. Todas las almas son mías, dice las Sagradas Escrituras, hablando Dios en ellas. Es decir, todos le pertenecemos. Y si Él quisiera, nos quitara la vida instantáneamente, y si Él quisiera, pudiera que terminara este mundo pecaminoso de una sola vez y llevarse a los obedientes nada más. Pero no es la voluntad de Dios todavía. Pero lo que quiero que entiendan es de que todo le pertenece a Dios. Y con eso termina el apóstol Pablo el capítulo número 11. Ahora, el capítulo número 12, versículo 1, dice así: así que, hermanos, y mira la manera en la que el apóstol Pablo quiere dar este consejo. No les da orden, no los obliga, sino que les dice: os ruego, es decir, les suplico, les imploro, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, cuando dice vuestro culto racional, se refiere, esa es la costumbre o el modelo o el estilo de vida que cada creyente debería de tener. ¿Qué? Presentar nuestros cuerpos al Señor en servicio,
Acá dice en sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo? Oración, ayuno, lectura de la palabra, congregarnos los días que hay servicio, asistir a las células los días que hay células, participar en los eventos y en las reuniones de la iglesia. Este es nuestro estilo de vida. Entonces el apóstol Pablo les dice, no les está ordenando, les obligo, les demando, no, les dice, les suplico, les ruego, les imploro por lo que más quieran, por la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo. Lo aclara ahí. O sea que el hecho de venir a la iglesia no significa que voy a ir a la iglesia. El hecho de ayunar, bueno, pues todos están ayunando, yo me meto a hacer un día de dieta, ni le llama ayuno, sino que dieta. Entonces, eso no es un sacrificio vivo y santo, sino que pues todos están y pues yo estoy predicando también, así de que tengo que dar el ejemplo, yo estoy ministrando en la alabanza, yo estoy en el área de los diáconos y pues el pastor dice, pues hay que hacerlo. El sacrificio vivo significa que usted dice, está gozoso, amén, aunque sé que voy a aguantar hambre todo un día, pero voy a sacrificarme, voy a presentarme al Señor, voy a unirme con mis hermanos para hacer clamor a Dios, para que Dios bendiga esta ciudad de Chaf, para que más almas vengan a los caminos del Señor Jesucristo, para que crezcamos espiritualmente, para que hayan otros miembros que se incorporen al grupo de alabanza, para que hayan otros predicadores aquí en la iglesia, para que hayan otros ministros de alabanza, otros servidores, y que podamos seguir creciendo todos juntos. Esa es la idea del apóstol Pablo, el consejo que él nos está dando a nosotros. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea que cada cosa que hacemos para Dios, que lo hagamos lo más apasionado posible, porque es para Él. Todo lo que hicieres, dice las Sagradas Escrituras, hacerlo como para Dios, y especialmente el venir a la iglesia, el orar, el ayunar, el servir en la iglesia. Tiene que hacerlo uno para Dios, no lo hace para el pastor, no lo hace para el presidente de los caballeros, no lo hace para la presidenta de damas o para el presidente de los niños o de los jóvenes, sino que lo hace para el Señor. Así debe de ser la mentalidad. Los que tocan la alabanza deben hacerlo apasionadamente. Los que sirven ahí en la entrada, apasionadamente, porque es para el Señor, en sacrificio vivo. ¿Por qué dice sacrificio vivo? Porque muchos de ustedes quizás el día de hoy les tocó trabajar bien duro, quizás no sé si en la zona en donde están hace frío o estuvo bastante caliente, pero dedicaron un tiempo para venir a la iglesia y muchos de ustedes incluso servir. Eso es sacrificio vivo, entregarlo. Pero la pregunta es, en su mente, ¿cómo entregó ese sacrificio a Dios? ¿Cómo desarrolló ese ministerio de la alabanza, de la predicación, de la dirección del servicio, de estar abriendo la puerta? Qué aburrido estar abriendo la puerta. Entonces, ¿cómo lo tomó? Estoy cansado, tengo sueño, o estaba apasionado. Señor, estoy cansado. Y tú lo sabes, Señor, pero aquí voy con todo a servir y lo hago de todo corazón, entregado al Señor, sin importar la situación en la que estemos. Algunas veces, muchos han tenido que venirse en alguna situación de alguna enfermedad, de algún dolor, pero se vienen porque dicen, es que aquí el Señor me va a sanar, aquí el Señor va a hacer algo, pero yo quiero servir al Señor. Eso se llama pasión. La misma pasión que Jesucristo tuvo cuando vino y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Sacrificio vivo, apasionado, lleno de amor. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos debe de ser para el Señor en sacrificio vivo. No porque me pusieron en tal posición, no porque pues no había nadie más y pues yo dije, aunque sea yo lo voy a hacer. Cualquier cosa, desde lo más insignificante que usted mire en atender aquí a la iglesia, Dios lo toma en cuenta si usted lo hace. El recoger una basurita que mire por ahí, el acomodar alguna silla, el hacer la limpieza, que algunos dirán, no, pues hacer, no, lo hace para el Señor. Y el Señor mira eso. Si tiene que preparar algo de cocina para compartir con los hermanos, hágalo con todo amor, sacrificio vivo, y Dios lo toma en cuenta. Todo es tomado en cuenta para Dios. Sus diezmos, si usted hace esos diezmos nada más porque el pastor le dice que tiene que diezmar, que no es obligatorio, por cierto, usted debe sentirlo en su corazón,
Pero si usted lo trae, no, pues hay que ayudar a la iglesia. Y si no, pues yo comprara mejor más zapatos, quizás compraría un carro nuevo, quizás más vestidos, quizás más pantalones. Entonces Dios no lo recibe. Pero si usted da su diezmo, aunque sean $5, por ejemplo, si fuera su diezmo, por ejemplo, y eso es todo lo que usted ganó, entonces el 10%, los $50 en el día, lo que pensemos que ha ganado es $5, Dios los toma en cuenta. Para Dios es como que usted haya dado millones, porque es la intención. Entonces lo presenta con sacrificio vivo. Señor, tú sabes que no tengo tanto dinero, pero lo que tengo, yo quiero presentar, yo quiero ofrendar. Pues la palabra de Dios dice que aquel que da con amor, Dios lo bendice. Y Dios nos guarda del devorador, porque si no, muchas veces podría usted ganar mucho dinero. Hay gente que dice, bueno, ¿y dónde se me fue el dinero? Y eso se le ve en saco roto, porque no hay protección divina. Se le puede ir que de repente se le subieron los intereses de su tarjeta de crédito por estar comprando tanto y le mete y puros intereses tiene que pagarle porque no está haciéndolo usted con amor. Es mejor hacerlo con pasión, con entrega a Dios, y si no, mejor no lo haga. Pero si lo hace, le aseguro que Dios lo va a bendecir grandemente. Así de que todo esto tiene que ser un sacrificio vivo, apasionado, entregado, santo, que eso es clave, bien importante, porque si es santo, dice que es agradable a Dios. Dios lo recibe. Es un olor grato a Dios. Y usted dirá, pero es que Dios no gasta dinero, no necesita dinero. Claro que no. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo lo que existe. Pero en el ambiente físico, Dios necesita gente dadivosa, gente generosa que esté dispuesta a poner para la obra del Señor y que la obra del Señor vaya creciendo y desarrollando. Dios no necesitaba dinero y le dijo a los israelitas que construyeran un tabernáculo y que ese tabernáculo que iban a construir, que todos voluntariamente pusieron lo que quisieran. Unos pusieron oro, otros pusieron plata, otros pusieron madera, otros pusieron otros tipos de materiales, pero todos pusieron hasta tal momento el que dijo a Moisés, detengan todo porque es demasiada la bendición que trajeron, ya no necesitamos. Pero que usted lo siente en su corazón. Que Dios lo bendiga. Y créame que cada centavo que usted dé para la obra del Señor, Dios no se queda con nada. Yo mismo lo he comprobado. Yo mismo soy una persona que desde que entré a la iglesia, 19 años, y desde entonces nosotros vamos y hemos visto la mano de Dios en todo tiempo y nunca nos ha faltado nada. Y siempre hemos podido ser de bendición. Y eso es lo que queremos, que ustedes experimenten también. Pero eso es algo voluntario, algo que usted debe de sentir. Nunca va a oír que el pastor de esta iglesia le va a decir, usted debe de diezmar. Todo debe de ser voluntario, porque ese es un sacrificio vivo, una ofrenda agradable. Si yo le obligo a usted y usted dice, pues lo voy a dar, porque si no, no voy a tener el privilegio. No se lo tome en cuenta el Señor. Así de que sea un sacrificio vivo, eso significa que usted lo da de corazón, aunque quizás se va a quedar un poquito ajustado por ahí, pero usted sabe que Dios le ha dado el 100% y de ese 100% por lo menos usted le va a dar el 10% y usted se queda con el 90%. Imagínense qué bueno es Dios. Pero eso usted debe de sentirlo. Versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Es agradable y perfecta. Es decir, en pocas palabras, que vivamos una vida bajo la protección divina. El Salmo 91 lo dice de una manera perfecta. Él dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, habla de una gran bendición, pero para aquellos que hacen la voluntad de Dios, no es para todos, aquellos que le obedecen a Dios. Entonces, es bien interesante ver eso. No podemos dejar que los tiempos modernos estén influenciando nuestra vida. No, pues es que las modas van cambiando, ahora hay tecnología, ahora hay cosas más avanzadas, entonces hay que adaptarnos al ambiente. Por eso es que ahora vemos iglesias distorsionadas, es donde el pastor puede predicar en shorts, puede predicar en chancletas, puede predicar con su camisa de afuera, todo desordenado, los ministros de alabanza pueden entrar con cabellos largos, con aretes, tocar. Incluso me testificaba un pastor que visité y me invitó a predicar hace unos meses atrás. Me dijo, en tal iglesia, me dijo, mira qué terrible es, se suben a tocar un instrumento, toca el instrumento y luego que ha terminado de tocar alabanza sale y se pone a fumar afuera. A ese nivel llegamos. No, pero es que pues el tiempo moderno, ¿no? Entonces hay que irnos adaptando al ambiente. No. La palabra de Dios es la misma y no ha cambiado. Y hay un fundamento que hay que seguir.
Si usted ya pasó en la lectura de Levíticos, se va a dar cuenta de que ahí habla Dios el orden en el que todos aquellos que ministraban al Señor debían de tener sus vestimentas e incluso la ropa interior del sumo sacerdote y de los que servían eran casi como shorts que le llegaban a las rodillas. Dios le dijo al sumo sacerdote porque tenían unas vestimentas que eran bastante largas hasta el tobillo. Entonces, cuando daban el paso para subir al altar del sacrificio, se les subía un poco. Así de que para que no se les miren sus vergüenzas a los hombres. Y no creo que se les subiera tanto cuando daba el paso. No sé qué tan altas eran las gradas para subir al altar del sacrificio y ofrecer los sacrificios a Dios. Pero Dios quería que todo fuera ordenado, porque era un servicio a Dios. Así de que este pedacito, este lugar que usted mira acá, a este lugar se le llama el lugar santísimo. Esta parte donde ustedes están sería el lugar santo. Y esta otra parte donde solo una vez al año se entraba a hacer un sacrificio por todo el pueblo de Israel. Y este se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto contenía las tablas de los 10 mandamientos, contenía la vara de Aarón que había reverdecido y contenía el maná que no se desintegraba. Y a través de los dos querubines que estaban viendo uno frente al otro en el arca del pacto, ahí mismo la Shekina o la Shekinah, como se llama en español, Shekina en hebreo, se movía la presencia de Dios y hablaba a Moisés o al sumo sacerdote. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No me puedo dejar influenciar yo y venir yo con shorts y predicarle a usted. Me gustaría que los jóvenes que están ministrando la alabanza o los adultos que se van a incorporar a este grupo de alabanza me digan, mire, ¿por qué no cambiamos a la música más moderna? Esa música moderna ni siquiera habla de Dios, ni siquiera menciona el nombre de Dios. Es música que nada más sirve como para alegrar el cuerpo. Pastor, ¿y por qué no nos llevamos a los jóvenes un día? Hacemos un retiro de jóvenes y los llevamos a una discoteca cristiana que dancen y que griten y que bailen. Hay discotecas cristianas. No, pero pues es para el Señor. No, pero es que el modelo no es eso. Eso es ir a hacer desórdenes y saltar y tantas cosas que están sucediendo dentro de las iglesias. Hay que acomodarse supuestamente a lo moderno. Pero el apóstol Pablo dice, cuidado, y se los dijo hace como 2000 años atrás. No os conforméis a este siglo, no se conformen a la cultura, no se conformen al ambiente en el que están viviendo. Ustedes son diferentes, deben de mantenerse alineados a la palabra de Dios. Porque entonces, si no, ¿qué diferencia estamos haciendo? ¿Cuál es el cambio? ¿Cambiaste tu vocabulario? Todavía no. ¿Cambiaste tu manera de vestir? Todavía no. ¿Y entonces cuándo? Somos diferentes. Y esa es la idea. No para menospreciar a aquellos que todavía no han venido a los caminos del Señor, sino para enseñarles que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, somos luz y que ellos pueden querer sentir esa manera de vivir que nosotros llevamos. Lo que le quiero decir es que incluso la manera en la que uno se cambia allá afuera impacta a los demás. Ya no se diga nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar. Antes salían serpientes, ranas, culebras, lagartos y todo en nuestra boca, maldiciones, suciedades. No os conforméis a este siglo. No, pues es que pues los pastores ya son liberales y ya le dejan a uno vestirse como sea. Algunos pensarán que podríamos ser demasiado estrictos, pero si leemos la Biblia, era más estricta todavía y todavía nos falta. Es decir, todavía nosotros hemos aflojado en las tuercas, pero si nos comparamos con otra iglesia, por lo menos estamos más cerca. Es que hay que ajustar muchas cosas todavía y poco a poco lo vamos a ir haciendo en esta iglesia. El que quiera, amén. Lo hacemos para la honra del Señor. El que no quiera, el Señor se lo va a demandar y le va a decir, oye, pero tanto tiempo que estuviste ahí en la iglesia de Tafel, el pastor gritaba ahí, decía esto y no le hiciste caso. No va a haber excusa. Y yo por eso tengo que decírselo, no os conforméis a este siglo. Hay que le den rienda suelta a las nuevas iglesias que hablan de la prosperidad. Traiga tanto dinero, siembra en mis lomos, dicen algunos bárbaros, ponga $1,000. Los que dan $2,000 va a haber sanidad hoy mismo, van a aparecerle carros, va a aparecerle cuentas bancarias llenas de dinero. Hay iglesias que hablan de eso. Y por eso dicen, bueno, a ellos les está funcionando para levantar rápido el templo. Hagámoslo nosotros también. Hay un bárbaro que hasta pidió avión porque ya el que tenía ya estaba malo. Y la gente cuando lo enfrentan en las cámaras, bien un poco descarado el varón. Pero hay que tener cuidado. No todos los pastores que predican para Dios. Yo
quiero hacer un buen trabajo para Dios. Él me llamó a mí a este lugar. Voy a hacer todo lo que pueda de mí. El Señor me va a ir alineando y acomodándome y ajustándome lo más que pueda para hacerlo mejor en la obra del Señor y enseñar su palabra lo más recto posible. Que el Espíritu Santo me ilumine para poder motivar al pueblo, para poder incentivar al pueblo, que no sientan que es obligación, sino que es un privilegio ser transformado por Dios. Por eso dice acá, sino transformaos, es decir, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento de la palabra de Dios que ha entrado a nuestra vida. Porque aquí hay un modelo para que nosotros podamos vivir bajo la voluntad y la cobertura de Dios. El problema es que como ni siquiera la leemos, no sabemos qué es lo que Dios quiere. Dedique tiempo para leer la Biblia constantemente. Necesitamos ser alimentados espiritualmente. Necesitamos llenarnos con la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. No os conforméis a este siglo. Hay cosas que nos podemos ajustar. Los métodos y las formas pueden cambiar, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar y tenemos que ceñirnos bajo la palabra de Dios. Hay métodos que podemos cambiar, pero el fundamento que es la palabra de Dios nunca se debe de cambiar. Y eso debemos entenderlo cada uno de nosotros. Debemos de someternos a la voluntad de Dios de nuestro propio corazón, voluntariamente. Así de que si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, dice que vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Dios tiene planes buenos para nosotros, planes de bendición, planes de prosperidad espiritual. Y después de esa prosperidad espiritual, Dios podría prosperarnos económicamente. Pero nuestra visión es que Dios nos prospere espiritualmente, que nos podamos conectar con Dios. Versículo número 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces dice, bueno, hay algunos líderes que han ido escalando dentro de la iglesia y se cree que ya es el mejor predicador, se cree que es el que mejor enseña, el mejor maestro, se cree que es el mejor ministro de alabanza, se cree el mejor servidor, se cree el mejor en toda la iglesia. No, aquí yo soy el que dejo más limpio, yo soy el que barro mejor, yo soy el que toco mejor X instrumento. Dice el apóstol Pablo, cuidado, ustedes que ya conocen la palabra, dice, no tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener, es decir, no se llenen de orgullo, no se llenen de vanidad, no miren a los demás como inferiores. Al contrario, dice la palabra de Dios, que miremos a los demás, a todos los demás, como superiores a nosotros. Pero nosotros no, en cuanto logramos agarrar un privilegio que por misericordia Dios nos lo ha dado y ya nos creemos el mejor. Todo eso es una vanidad y un orgullo que a Dios no le agrada para nada. Y cualquier cosa que usted haga para servirle al Señor, como la hace en orgullo para que los demás lo miren, Dios no lo toma en cuenta, no vale para Dios, porque Dios no quiere ese tipo de corazón, no quiere ese tipo de mentalidad. Quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al Señor y a los demás sin sentirse superior a los demás, sino sintiéndose servidores de los demás. Esa debería ser nuestra mentalidad. Cuando ese tipo de mentalidad entra en nosotros, entonces seremos verdaderamente hijos e hijas de Dios. De lo contrario, usted está trabajando para su propio ego. Usted está ganando aplausos, está ganando agradecimientos, está ganando palabras de otras personas y eso es todo lo que usted recibe, pero en el cielo no tiene nada, porque se cree el mejor, porque menosprecia a los demás. Debemos de ser humildes, no importa qué tan alto podamos llegar, pero que podamos ser humildes. No importa qué tantos cargos o tantos títulos, qué tantos certificados o diplomas pueda tener, sea siempre una sierva y un siervo del Señor dispuesto a ayudar a los demás por amor a Dios, por amor a su obra y por amor a toda la humanidad. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo dice, cuidado, no se crean ustedes superiores a los demás. Los versículos anteriores. No se crean que ustedes son mejores que todos los demás. Es lo que dice el apóstol Pablo. Recuerden esto, todos somos miembros de un solo cuerpo. ¿Y saben quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo Jesús es la cabeza. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, es decir, diferentes áreas en las que Dios nos ha puesto a trabajar, diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, es decir, el que motiva, el que anima, el que empuja, el que inspira, en la exhortación. El que reparte con libertad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Es decir, el que ayuda a los demás, que lo haga con alegría, que se siente en el corazón. Voy a despegarme un poquito de Romanos y quiero que vayamos a Corintios, porque el apóstol Pablo va a dar más detalles de qué es el cuerpo de Cristo y cómo funciona todo esto, y nos va a dar unos ejemplos extraordinarios. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice el apóstol Pablo. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, y esto es lo interesante, como Él quiso. Dios quiso darle a usted el privilegio de ser el director de caballeros, o de las damas, o de los niños, o de los jóvenes, o ser el director o la directora de diáconos, ser ministro de alabanza, trabajar en cualquier área en la iglesia, no se lo ha dado el pastor. Claro que Dios le hace sentir a uno por medio de su espíritu, tal hermana podría tener tal talento, tiene la capacidad de enseñar, tiene la capacidad de tocar un instrumento, tiene la capacidad de predicar, tiene la capacidad de hacer algo para la obra. Entonces Dios nos guía y nosotros le decimos. Así de que el que llama es Dios, pero Dios nos lo hace sentir en el corazón de que usted tiene esos dones. Dios es el que lo quiso de esa manera. Dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea que la iglesia acá es un solo cuerpo. Somos uno solo. ¿Todos predicamos? No. ¿Todos tocan en la alabanza? No. ¿Todos sirven? ¿Todos hacen la limpieza? ¿Todos trabajan en multimedia, en el sonido? ¿Todos tocan el piano? ¿Todos tocan la batería? ¿Todos son los diáconos o ujieres? Dios ha puesto una diversidad de dones dentro de la iglesia para que todos a un solo equipo trabajemos en la obra de Dios como un solo cuerpo, no cada quien jalando por su lado. Y eso significa que un solo cuerpo no es que solo el pastor va a estar haciendo todo, porque dice el apóstol Pablo que todos tienen capacidad en diferentes áreas, en diferentes niveles. Claro que sí, pero Dios es el que lo ha dado y usted debe de estar agradecido. Usted quizás dirá, no, pero es que a mí me encantaría predicar, yo lo haría mejor, o a mí me gustaría tocar la batería, yo lo haría mejor que tal hermano, o a mí me gustaría tocar el piano, pero a usted quizás le ha dado el don de servir a Dios, dar la bienvenida en la puerta. Ese es su don, ese es su talento. Gócese con eso que Dios le ha dado y hágalo para el Señor, pero todos trabajando como un solo cuerpo dentro de la iglesia. Esta iglesia no va a ser el pastor el que va a hacer todo, sino que vamos a discipular con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, a cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes va a trabajar en las áreas que Dios nos va a hacer sentir cuáles son sus dones y talentos, y en esas áreas usted va a trabajar para la obra del Señor. Aquí todos somos un equipo y vamos a trabajar para el Señor. ¿Cree que el Señor solo lo llamó para ser salvo? No, el Señor le llamó también para que le sirviera, pero que le sirva voluntariamente, que trabaje en su obra. Versículo 19-20, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y en general en todo el mundo, de todas las iglesias del mundo, todos los verdaderos creyentes formamos el cuerpo de Cristo. Pero localmente, cada uno de ustedes con sus diferentes dones y talentos, todos formamos parte del mismo cuerpo de Cristo Jesús, y Él es nuestra cabeza. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Eso lo hace Dios. Y no podemos reclamarle a Dios, Señor, pero es que ¿por qué le diste más dones y talentos al hermano o a la hermana y a mí no me das nada? Solo el privilegio de dar la bienvenida a todos. Imagínense qué privilegio de poderle saludar a todos, darles una sonrisa a todos y que todos le den la mano y le digan gracias por recibirme, gracias por darme la bienvenida. Eso es un gran privilegio si lo vemos en el punto de vista de servicio a Dios. Eso es algo hermoso, especialmente para los que dan la bienvenida, los diáconos y los sugieres. Ustedes son los primeros en conectar con nuestros invitados, porque la sonrisa de ustedes, la forma en la que estrechan la mano, el abrazo que le dan a la persona cuando entra, lo hace sentir en familia, lo hace sentir que está en el lugar correcto. Imagínense qué importante. Entonces, no importa qué tan pequeño usted piense que es el don o el talento que Dios le ha dado, pero si Dios se lo ha dado, hágalo y desarróllelo lo mejor posible, porque no es para ninguno de sus líderes dentro de la iglesia, ni para el pastor, sino que es directamente para Dios, y Él es el que le está calificando a usted. Amén. Dice el versículo 25, para que no haya desavenencia, es decir, diferencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Escuche esto. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando se golpea el dedo, se le pone moradito, siente uno que le punza, ¿verdad? ¿Solo le duele ahí? ¿O ha sentido que el corazón también se le acelera? Siente que la cabeza le duele, le da calentura, todo el cuerpo se enferma de un dedo dañado. Pero ese dedo está conectado al cuerpo, un solo cuerpo, un solo equipo, un solo elemento, y la cabeza es Cristo. Y si algo, a un elemento de ese cuerpo está dañado, está lastimado, está enfermo, tiene alguna situación, todo el cuerpo debería de sentirlo. Eso se llama unidad. Todos sentimos lo mismo. Pero cuando hay divisiones entre nosotros, no hay que ver a Él cómo hace. En vez de apoyarle y darle ánimo con la palabra del Señor. No estamos aquí nosotros para desanimar, sino para motivar, para guiar, para inspirar por medio del Espíritu Santo de Dios a los demás y trabajar juntos en la obra. Es imposible jalar todo para diferentes lados. No se puede avanzar. Las cosas no salen como Dios quiere. Porque si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, todos vamos a velar por los demás antes que velar por nosotros. Vamos a interesarnos por los demás, ayudar a los demás. Trabajar en equipo requiere soportarnos los unos a los otros, porque es normal, tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes maneras de pensar, pero como un solo cuerpo en Cristo, cuando se trata del Señor, cuando se trata de la obra de Dios, todos tenemos que tener la misma mentalidad. Si cada quien tiene una mentalidad diferente, no, es que yo creo que se debe hacer así. Si no, mejor que lo hagan ellos, yo me voy. Pero una actitud que no es soberbia, dice, amén, pues yo creo que lo podríamos hacer mejor de esta manera y está más fácil, pero pues si los hermanos insisten, primero Dios que funcione también. En esta iglesia tenemos varios grupos organizados ya, pero todos esos grupos tenemos que trabajar con la mentalidad de servir a Dios. Y si no quiero que vaya evaluando de una sola vez y diga, mi hermano, ¿sabe qué? Yo no tengo la capacidad, y ponga a alguien más. Es mejor que sea sincero conmigo, porque no queremos gente que esté estorbando, sino gente que nos ayude a avanzar y a impulsar en la obra. Porque si no vamos a retroceder, y yo no quiero retroceder, no quiero perder el tiempo. Poco tiempo me queda. Dice la Biblia que los más robustos, 70 creo que dice. Ya tengo 46 casi. No, hombre, me queda poco ya por hacer, tengo que avanzar. Y si algunos de ustedes me están deteniendo por algunas cositas, no vamos a poder avanzar. Necesitamos avanzar en la obra del Señor. Tal vez el Señor nos extienda algunos años más de vida. Tal vez lleguemos a los 100. Pero bueno, hermanos, quise desviarme un poco porque el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, de hecho, si usted se lee todo el capítulo, hay más detalles, pero no tengo tiempo para leerlo todo. Así de que tomé estos versículos más sobresalientes, pero lo que quiero es que entiendan de que como miembros, cuando uno de nuestros hermanos está mal, está preocupado, está enfermo, todos nos dolemos con él o con ella. Si alguno de nuestros hermanos avanza y va más adelante de nosotros en el ministerio, en las áreas, y el Señor le ha dado más sabiduría, gocémonos juntamente con él, no sintamos envidia, odio, porque Dios se lo ha dado. ¿Y qué podemos hacer? Gocémonos de esa manera, pero entendamos que somos un solo cuerpo.
trabajando todos en equipo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Todos ustedes están dispuestos a trabajar conmigo con la misma visión de servir al Señor y servir a los demás? Eso me gusta. Vamos a trabajar en la obra del Señor. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Si es la uña, amén, está pegada al dedo. Si es el dedo, está pegado a la mano. Si es el brazo está pegado al cuerpo, pero todo está unido. Diferentes elementos, diferentes miembros, pero todos son parte de un solo cuerpo. Y la cabeza es Jesucristo.